Buenos días a todos los que están aquí, a los que están detrás de una pantalla. Dos cositas antes de comenzar el sermón como tal. Ed Caneller nos está visitando. Gracias, Ed. Y mañana 29 de enero del 2024, Arelis y yo cumplimos o celebramos 46 años caminando con el Señor. Éramos novios antes de ser cristianos. Llegamos el mismo día y seguimos hasta hoy. Es decir, nuestra historia de amor tiene 46 años. Y no tuvimos el conflicto de preguntarle a Dios, Señor, ¿esta es la mujer para mí? O ella, Señor, ¿este es el hombre para mí? Seguimos hasta el día de hoy. Y por la gracia de Dios, ese es el tiempo que tengo yo predicando la palabra de Dios, porque me convertí el 29 de enero de 1978 a los 17 años. Me fui a Barranquilla a los carnavales con mi papá y mi familia que está allá. Regresé de Barranquilla, agarré mi guitarra, agarré los 3 versículos bíblicos que me sabía y comencé a fundar iglesias. Al año siguiente comencé mi labor de pastor hasta el día de hoy. De manera que por la gracia de Dios estoy cumpliendo 45 años de ser pastor y 46 años predicando la palabra de Dios. Que por cierto vamos a hablar de la palabra de Dios hoy. Estamos en el libro de Santiago. Como les dije a ustedes, estamos predicando el mismo libro allí abajo en el servicio en inglés, y nosotros aquí en el servicio en español estamos predicando igual el libro de Santiago, pero cada pastor con su toque o su sabor personal, obviamente, ¿no? Entonces, la enseñanza de toda la serie es que la fe funciona. No es en vano tener fe. Y hoy vamos a hablar específicamente, el tema de hoy es que la Biblia es el espejo de mi corazón. Es el espejo de mi corazón. Algunos aspectos rapiditos acerca del libro de Santiago. El primer libro escrito de todo el Nuevo Testamento. Es decir, la iglesia primitiva solamente tenía los libros del Antiguo Testamento y este. Lo que indica la importancia de que Dios quería que lo principal para una iglesia naciente estuviera aquí. Y quiero hacer énfasis en esto para que entendamos la importancia de este libro. Es la única palabra inspirada en ese momento del Nuevo Testamento. Ese autor es Santiago y está dirigida a 12 tribus que están siendo perseguidas. No están en unas sillas cómodas como en la que están ustedes. Estaban siendo perseguidos. La espada de Roma estaba sobre esta iglesia. Solamente a manera de resumen del sermón anterior, la primera parte del capítulo 1, versículos 1 al 18 nos enseña que el creyente debe tener gozo y sabiduría en las pruebas de la vida. Y el mandato es ese, a tener gozo, entendiendo por gozo un elemento del fruto del Espíritu Santo, no entendiendo gozo como alegría, júbilo, todo está bien. No, es un elemento del fruto del Espíritu Santo. Entonces, mientras estamos sufriendo, mientras estamos en las pruebas, hay cosas que debemos hacer. Una de ellas es pedir sabiduría, otra de ellas conocer nuestra propia identidad, mantenernos puros, santos, y saber que Dios no es responsable de mis tentaciones, sino de todo lo bueno. Ahora, la introducción para hoy es, ¿por qué unos desean la Biblia y otros no? ¿Por qué otros quieren leer este libro y otros no quieren leer este libro? Y tristemente hablando, estoy incluyendo en esta pregunta a cristianos que no quieren leer este libro. Por la razón que se tenga. ¿Por qué? Porque unos entienden la Biblia y otros no.
Tal vez alguno pudiera decir, no es que Dios desde el cielo dice, tú, van a entender este sermón. Tú, no van a entender este sermón. Como que si Dios hiciera tomar esa decisión. Sí. Tú, no van a entender. Entonces, como yo sé que Dios no hace eso, la pregunta es, ¿por qué unos entienden la Biblia y otros no la entienden? No es que la Biblia es muy complicada. Bueno, puedo admitir que hay ciertos pasajes bíblicos complicaditos, pero resulta que cuando Jesús predicaba, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, los niños estaban con Él. Parece que los niños entendían. Parece que para los niños era familiar una parábola del sembrador. No era nada extraño para estos niños. Una parábola como la del buen samaritano no era desconocida para un niño porque conocían la ruta de Jericó a Jerusalén, etc. ¿Qué es primero en nuestras vidas? ¿El deseo de obedecer la Biblia o dejar lo malo de nuestro corazón? ¿Qué es primero? Yo quiero leer este libro. ¿O es primero dejar lo malo de mi corazón para luego tomar la Biblia? ¿Es la Biblia atractiva para mí? Bueno, no estoy hablando del empaque, obviamente, ¿no? Estoy hablando del contenido. ¿Es atractiva para mí? El texto que tenemos hoy, de versículo 19 al 25, para terminar el capítulo 1 de Santiago, nos indican que la palabra de Dios es el espejo, no un espejo, es el espejo que muestra la verdadera condición de mi corazón. Y aquellos que no quieren que la palabra de Dios revele lo que hay en su corazón, simplemente no la leen. Así de fácil. Pero el que quiere conocer más y más y más a Dios, la lee, la estudia. Aquí comenzamos entonces. Mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar, pero no apresurarse para hablar ni para enojarse, pues el enojo de una persona no produce la vida justa que Dios quiere. Por esto, despójense de toda inmoralidad y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarle. He resaltado en letras negrillas o bold la expresión despójense de toda inmoralidad y de la maldad que tanto abunda, porque algunos pudieran decir, este pasaje bíblico me ofende, es ofensivo, cuando me está diciendo que yo tengo inmoralidad, maldad en mi corazón. Es ofensivo para mí. Bueno, yo espero que ustedes se pongan bravos con Santiago y no conmigo, por cierto. ¿Ok? Es interesante, hermano, que esta palabra está dada en el contexto de sufrimiento, de pruebas, de tribulaciones, de dificultades. No está dicha a una iglesia que está cómoda en un edificio como este. A esta iglesia que sufre y que se supone que el que sufre tiene un corazón sensible, se supone que el que sufre tiene un corazón inclinado a recibir ayuda, inclinado a hacer las cosas correctas, no siempre es así, lamentablemente. Y hay mandatos para el que sufre en cuanto a la palabra de Dios. Oír y aprender. Sea pronto, esté listo, dispuesto a oír. Pero la palabra oír está asociada con aprender. De hecho, cuando nosotros decimos a una persona que dice, él no oye, ella no oye, ¿qué queremos decir en realidad? No obedece. No obedece. Porque él y esa persona, su oído funciona biológicamente hablando.
pero no obedece. Ahora, ¿de dónde aprendemos nosotros? De la lectura de la Biblia, de un sermón que escuchamos, de una canción que escuchamos o cantamos, de una conversación privada con alguien que nos alimenta. Pero el mandato es: yo debo estar intencionalmente dispuesto a oír y obedecer la palabra de Dios. Intencionalmente a oír y obedecer la palabra de Dios. Después dice, mire, sean lentos para hablar. No dice que nos quedemos mudos, ¿ok? Sino que seamos lentos para abrir la boca y hablar lo que tenemos que hablar. Porque a veces hay que hablar, pero en el momento oportuno y de la manera correcta. Y Proverbios 25:11 dice, como manzanas de oro con incrustaciones de plata son las palabras dichas a tiempo. A lo mejor tengo algo bueno que decir, pero tengo que esperar el momento. ¿Ok? Pero sobre todo algo correcto, porque aquí dice, la palabra dicha a tiempo es como una manzana con incrustaciones, con adornos de plata. Esto nos indica que tenemos que decir cosas que son correctas. De hecho, Pedro dice que el que hable, hable como si Dios hablara. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11. El que habla, que hable como si Dios hablara. De manera que, a manera de test o de examen, cuando pensamos algo y lo decimos, una pregunta sería, ¿esto lo diría Dios? Mire, lamentablemente pasó la moda del What would Jesus do? WWJD. Porque fue un buen freno. Dice, ¿qué haría Jesús en esta particular situación? What would Jesus do? ¿Qué haría Jesús? ¿Qué diría Jesús en esta oportunidad? Ahora, no es que no nos enojemos, sino que nos enojemos sin pecar. Cosa difícil. Porque cuando estoy enojado, se lo voy a decir en buen venezolano, salen sapos y culebras de nuestra boca. Cuando estamos enojados decimos cualquier barbaridad. Y por eso Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, si se enojan, tienen el permiso de enojarse. Jesús se enojó en el templo, por ejemplo, ¿no? No pequen. Si se enojan, no pequen. Ahora, ¿dónde está la línea entre estar enojado y no pecar? Ese es otro sermón. Pero por si esto no está claro y bien definido, continúa Pablo diciendo, no permitan que el sol les dure hasta la puesta del sol. Ahí tenemos un buen consejo. No te acuestes sin arreglar el problema. Y sabe que entre los seres humanos, especialmente entre esposos, dice, hoy no puedo hablar, hablamos mañana. ¡Error bíblico! Hoy no puedo hablar, hablamos mañana. ¡Error bíblico! Hoy es cuando tenemos que arreglar este rollo. Hoy es cuando tenemos que arreglar este problema. Y en Venezuela decimos, hoy es cuando matamos esta culebra. No mañana. ¿Quién de nosotros sabe si va a morir de un infarto en la noche? ¿Tú lo sabes? Yo lo sé. Fui pastor en Venezuela de 2 jóvenes, 19 y 20 años, que murieron durmiendo y nunca amanecieron. Atléticos, deportistas, etc. Problemas del corazón que nadie sabía. El enojo no hace lo que Dios quiere.
el enojo hace lo que yo quiero que haga. Ofender, herir, no me quedé con esta. Me dijo 3, yo le dijo 4. Y tenemos en el tope, tenemos esa satisfacción psicológica que dice, ay, le dije 4. Y me entró un fresquito. Gracias por complementar, Sandra. Esa actitud es maligna en nuestros corazones. Es maligna. Como dicen aquí en inglés, es evil. Es malo. Seguimos aquí. Ok. El mandato a la pureza. Dejen la inmoralidad, que literalmente en el idioma griego significa inmundicia. Oye, Santiago, espérate un momentico. ¿Quién eres tú para ofenderme de esa manera? ¿Cómo vas a decir tú que mi corazón tiene inmundicias? Salmo 139, termina el rey David con estas palabras. Examina mi corazón y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Yo no creo que Dios y su Espíritu Santo utilizó a este hombre Santiago para manipular mi culpa y para hacerme sentir mal. Yo no creo eso. Yo creo que están diciendo la verdad, aunque la verdad no me gusta. Y Santiago nos enseña que es una decisión personal. Yo dejo la inmundicia de mi corazón. Yo, Rubén Darío Navarrete. Pero ese no es el trabajo de Dios, quitarme la inmundicia de mi corazón. De manera que si todavía hay inmundicia en mi corazón, es la culpa de Dios. Ya Santiago nos lo dijo la semana pasada. Si alguno es tentado, si alguno peca, no diga que Dios lo hizo pecar, porque Dios no hace pecar a nadie. Sino que cada uno de nosotros, de nuestro propio corazón, de nuestros deseos inmundos, y ya conocemos el resto. De manera que no pequemos a Dios, no culpemos a Dios, ni culpemos a nadie de la inmundicia de mi corazón. No, es que me hizo enojar. No, es que me ofendió tanto que tuve que decirle 4. Buena excusa entre nosotros, que estamos siempre excusando nuestros pecados y nuestra falta, pero no es excusa para Dios. La inmundicia del corazón es el obstáculo para recibir con humildad la palabra de Dios. Es la Biblia la que nos salva de vivir en pecado. Si la Biblia no abunda en mi corazón, ¿cómo me santifica? Si este libro no abunda en mi corazón, ¿cómo hace su trabajo de purificarme y de santificarme? Brevemente, mire como Colosenses, Pedro, Efesios, dicen, por lo tanto, hagan morir. Esa es mi responsabilidad, no es la responsabilidad de Dios. Yo tengo la ayuda de Dios, pero es mi responsabilidad. Hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal, y ahí hay una lista de pecados, de inmundicia. Primera de Pedro dice, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidia y toda calumnia, deseen con ansias. Esa es mi responsabilidad. No es la responsabilidad de nadie más. No es la responsabilidad de nadie más. Hermanos, cuando yo estudio la palabra de Dios para mi
beneficio personal. Cuando estudiamos la Biblia día a día, Arelis y yo, para nuestro beneficio personal. Cuando tengo que estudiar la Biblia toda la semana para predicarla aquí, es mi decisión aplicarla. Cuando yo la predico aquí, ya yo fui bendecido. Durante una semana o 2 semanas, la Biblia trajo paz, me castigó, me derragulló, me reprendió, pero ya yo tengo bendición. De hoy en adelante, lo que tú hagas con esta enseñanza bíblica es tu responsabilidad, no es mi responsabilidad. Yo no te voy a perseguir ni te voy a llamar, estás haciendo esto, estás haciendo esto, estás haciendo esto, estás haciendo esto. No, es tu responsabilidad. De hoy en adelante es tu responsabilidad. Puedo animarte a ser obediente, pero no te puedo obligar a ser obediente. En otras palabras, que hay una fórmula sencilla. Yo puedo ignorar esta fórmula o puedo obedecer a esta fórmula. Primero es escuchar. Segundo, autocontrol. Dispuesto a oír y ser cuidadosos al hablar. Eso se llama autocontrol. Tercero, la voluntad de dejar el pecado. Cuarto, recibir la palabra. Y 5, ser santo. Y todo esto en medio de los sufrimientos. Hermanos, como seres humanos, cuando nosotros sufrimos, muchos seres humanos queremos ser el centro del universo. Y si alguien no me ve, si alguien no me ayuda, si alguien no me tiende la mano, lo cuestiono, lo juzgo, lo critico. Y Santiago nos está enseñando algo totalmente diferente. Seguimos aquí. ¿Cuál es el principio? La santidad viene cuando eliminamos las bajas pasiones. No hay santidad y bajas pasiones al mismo tiempo. O sea, yo no puedo ser un cristiano fiel y un cristiano con un corazón lleno de inmundicia. Eso no existe en la Biblia. ¿Ok? Ahora, la Biblia desear la Biblia en el corazón para obedecerla. No se contenten solo con oír la palabra, pues así se engañan a ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida cómo era o cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. En otras palabras, ¿cuántos al oír la Biblia, su lectura, un sermón, una canción, una conversación, nos alegramos? ¿Cuántos salimos de una iglesia, los que están aquí, los que están detrás de una pantalla? Oye, qué sermón tan bueno, vale. ¡Wow! ¡Qué música tan espectacular! Pues Santiago dice, déjame decirte que esa alegría es una alegría falsa, es una alegría ficticia. Y nos lo dice de esta manera. Es autoengaño. Oír solo la Biblia y no obedecerla. Es un autoengaño. La gran trampa, oír la Biblia y no practicarla. Y lo temporal de la falsa alegría. Me veo en el espejo y no recuerdo cómo era. Es muy temporal esa falsa alegría. Para que entendamos un poquito esto brevemente, los espejos de aquella época no son como nuestros espejos, ni como este, porque ahora yo aprendí que si tú pones el selfish mode, tienes un espejo impresionante de tu cara. Para los que no lo sabían, buena técnica. Si no tienes un espejo a la mano, pon cámara, selfish mode, y entonces ahí tienes tú todo. En aquella época era un metal pulido hasta donde se podía, lo cual no podía reflejar correctamente la imagen de la cara de alguien. Por eso era tan fácil ir a un espejo y regresar. Pero la Biblia, que es el espejo perfecto,
A veces utilizan en castellano, esto hay que leerlo con lupa. La lupa hace más grandes las letras. Pero en mi opinión personal, creo que debemos leer la Biblia con un microscopio que va más adentro de la Biblia, donde no perdemos detalles. La Biblia es el verdadero espejo de mi propio corazón. Muestra la verdadera condición de mi corazón. Y cuando ella refleja la santidad de mi vida, yo puedo reflejar la santidad de mi vida y puedo reflejar la gloria de Dios a otros. La pregunta es, ¿quiero conocer este libro? ¿Quiero ver quién soy? ¿Saben que Jesús dijo lo siguiente? Hay gente que no viene a la luz porque saben que sus obras van a ser redargüidas, reprendidas. Se van a revelar sus obras. Por eso, si yo estoy llevando una vida cristiana mediocre, es más fácil, me conviene no leer este libro, me conviene no venir a la iglesia, me conviene no recibir llamadas telefónicas de hermanos fieles al Señor, porque esa es la luz a la cual no quiero ir para que mi vida no sea expuesta por la palabra de Dios. Pero quien se fija atentamente a la ley de la libertad, mire qué interesante eso. La Biblia trae libertad, la obediencia. He escuchado millones de cristianos decir, oye, qué duro es ser evangélico. Pues yo podría decir eso después de 46 años. Pero la Biblia dice otra cosa. Al contrario, la Biblia me da libertad. Me da libertad delante de Dios, verle la cara a Dios, verte tu cara a ti. Me da esa libertad de ver tu cara. No esquivarte. No cambiar de una acera a otra acera. Me da esa libertad. Me da la libertad de poder verle la cara a Dios. Como dice el Salmo 37, mi corazón ha dicho, busca tu rostro buscaré. Y puedo verle la cara a Dios así, frente a frente, sin vergüenzas, sin estar avergonzado por nada. Eso es una vida difícil desde el punto de vista cristiano. ¿Es difícil eso? ¿Es difícil verte la cara a ti con libertad? ¿Eso es difícil? ¿O es un gran gozo? ¿Es difícil verle la cara a Dios con libertad? ¿O es un gran gozo? ¿Es difícil poder dormir toda una noche sin estar acusado por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo y por mi propia conciencia de lo malo que yo he hecho? ¿Eso es difícil? Oiga, creo que la Biblia es muy clara cuando dice que ella da libertad. ¿Cuál es el resultado entonces? Me salté una aquí. En la letra C, permanecer en sus mandamientos sin olvidarlo. El resultado, hay bendición después de la obediencia. Nosotros queremos el beneficio de Dios sin el compromiso con Dios. Y Dios es bueno. Yo acepto eso. Pero Dios tiene, su paciencia tiene un límite. Está probado en la Biblia de que su paciencia tiene un límite. De hecho, un día va a venir Cristo, un día va a venir el juicio final, porque la paciencia de Dios no dura por la eternidad. Principio, no caer en la trampa de admirar la Biblia y desobedecerla. Esa es una trampa fatal. Oye, qué chévere este pasaje. Oye, qué bueno el sermón. Oye, qué bonita esa canción. Es una trampa. Si no obedecemos lo que la palabra de Dios dice. En conclusión, la palabra de Dios es el espejo que muestra la verdadera condición de mi corazón. El cristiano elimina lo malo de su corazón para luego desear la palabra de Dios. Desear la Biblia es desear a Cristo, porque Él dice, yo soy la palabra, yo soy la verdad,
El camino, la verdad y la vida. Él es la palabra. No podemos desear la Biblia con un corazón lleno de inmundicia, maldad o cosas que nos invitan a no desear la Biblia. Si no deseamos la Biblia, hay algo malo en mi corazón. Y ese algo malo, Santiago lo llama inmundicia, que me impide anhelar la Biblia. Hermano, este es mi compromiso personal. Usted decide de aquí en adelante lo que va a hacer. Pero yo, con la ayuda de Dios, veré mi corazón en la Biblia. El verdadero espejo para quitar lo que es un obstáculo para desear la Biblia. Señor, muchas gracias por tu fidelidad y un gran amor hacia nosotros. Ayúdanos a ser santos, Señor. Ayúdanos a no solamente a entender tu palabra, sino a vivirla. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Mariana. Amén, gloria a Dios. Bueno, ¿cuántos aprendimos hoy que la Biblia es el reflejo, ¿verdad?, de lo que somos? O sea, cuando nosotros estamos dispuestos a obedecer, definitivamente la Biblia, su palabra, la palabra de Dios nos hace libres. Por eso no hay excusa de decir no puedo dejar esto, no puedo. Yo escucho la palabra, pero sencillamente no puedo dejar esto, ¿verdad? Esto que me lleva al pecado o a alejarme más de Dios. Definitivamente la voluntad de nosotros debe ser obedecer. Y dice la palabra que cuando conocemos la verdad nos hace libre. Amén. Así que, bueno, vamos a continuar diciéndole al Señor, orándole al Señor por definitivamente alcanzar esa santidad que nos va a hacer definitivamente estar en mejores condiciones. Amén.